Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Vamos a tomar una actitud de oración porque le vamos a entregar la clase de esta noche a nuestro Señor. Inclinamos nuestros rostros y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, decirte gracias, Padre. Gracias por permitirme entrar a los hogares de cada uno de mis hermanos. Gracias por tenernos reunidos una vez más a tu alrededor. Toma nuestros corazones, Señor, para poder vivir junto a ti esa pasión por la que, aún siendo Dios, tuviste que pasar. Cierra nuestros oídos a todo ruido que venga del exterior. Toma nuestros corazones para que podamos escuchar con el corazón tu mensaje. Yo te doy gracias, mi Señor, por la vida de mis hermanas maestras, de Liz y de Cintia, y también de Edgar. Para que vengas a bendecir sus vidas, sus hogares. Y también venga a bendecir los hogares de todas tus ovejas de este redil de Crecimiento 3. Llénalos de tu amor, llénalos de tu bendición. Y a ti también, Virgen María, te damos gracias por acompañarnos, porque sabemos que donde está tu amado Hijo, allí también estás tú. Ahí estás tú con todos nosotros para ayudarnos, para protegernos, para bendecirnos en todo momento. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense que preparando la clase, creo que todos en algún momento les hemos compartido de que... Recording in progress. Ok, permítame un momentito. Ok, gracias. A manera de motivación les traigo un fragmentito de la oración del libro de la liturgia de las horas. Y leo para ustedes. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Vamos ahora, mis hermanos, a recordar la clase que nos diera nuestra hermana Liz el miércoles pasado. Fue una clase muy especial, una clase muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque nos habló sobre lo que realmente es y debe ser la familia, una institución sagrada que debe ser preservada como Dios la pensó. Y fíjense que ustedes saben que siempre, todo, la clase, la charla, lo que sea, siempre vamos ligados a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si se acuerdan, en su retiro, al iniciarlo, se hace la presentación de la Biblia. Y una de las partes dice que la palabra de Dios es tan actual
Y lo vamos a corroborar ahora porque vamos a recordar lo que nos dice Nehemías. Nos lo leyó Liz el miércoles pasado, pero lo vamos a repetir para que nos quede un poquito. Y Nehemías 4, 13, 14 nos dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También Liz nos habló de los atributos de la familia. Solo vamos a recordar así el nombre porque fue bastante extenso. Y también nos habló de los enemigos actuales de la familia. Ahora, nos dio 3 consejos bíblicos. Eso sí lo vamos a recordar. 1. Tú proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de Dios. 2. Proteges a tu familia cuando oras por ellos. Y el 3. Y también proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Eso en resumido es un recordatorio de la clase de la semana pasada. Esta tarde, mis hermanos, vamos a continuar con el credo y vamos a meditar sobre la pasión de Cristo. Vamos a meditar en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y todo fue por nosotros. Todo fue por Nilsan. Todo fue por Lourdes, por mí, por todos nosotros, por nuestra salvación. Y también vamos a conocer los personajes involucrados en su pasión. Desde aquel momento de la oración en el huerto de Getsemaní hasta el momento de su sepultura. Vamos a repasar el credo. Va a ser el credo corto porque en base a eso estamos dando las clases. Y recordamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y este, mis hermanos, es el tema de esta noche. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora sí, ya vamos a ir entrando en materia, digamos, de la clase de esta noche. La pasión de Cristo empieza después de haber celebrado la cena pascual con sus discípulos, ¿verdad? Después de haber instituido la Eucaristía, después de haber cantado los salmos que en la cena pascual se cantaban al inicio y al final. Nos dice la palabra que Jesús salió con los discípulos hasta el monte de los olivos, llamado también Getsemaní. Al llegar al lugar, se llevó a Pedro y a Santiago y Juan, que eran hermanos y eran hijos de Zebedeo. Y los demás se quedaron esperándolos. También nos dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Y Jesús se retira a orar y les pide que se mantengan despiertos
y que estén en oración por él. Voy a leer el Evangelio de San Mateo 26, versículos del 36 al 38. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse muy triste. Y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al leer esto, mis hermanos, yo pienso que cómo se habrá sentido Jesús de triste, de acongojado, de angustiado, de afligido, que siendo Dios y sabiendo por todo lo que iba a pasar, no pudo más y expresó ese sentimiento que tenía en ese momento. Luego, Jesús se separó de ellos, se postró, rostro en tierra, y pidió al Padre que, si era posible, lo librara de ese momento. Sin embargo, inmediatamente Él le dice que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y nos lo dice San Mateo 26, 39. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, mis hermanos, Jesús nos da un ejemplo de cómo debe ser nuestra oración. De pedirle al Padre, sí. De pedirle al Padre lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Podemos pedirle salud, podemos pedirle un trabajo, solución a algún problema económico. Pero al final le diremos que sea tu voluntad y no la mía. Lo hemos dicho esto ya varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, sabe lo que necesitamos. Entonces, sabe también lo que es bueno para nosotros, lo que nos conviene. Y de esa manera vamos a pedirle, pero vamos a confiar en Él, de que nos va a dar las cosas en su momento y lo que Él diga que es bueno para nosotros. ¿Cómo sería la angustia de Jesús? Que en el momento de la oración, fíjense que hasta sudó sangre. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús volvió donde los discípulos los encontró dormidos. Y San Mateo 26, 41 nos dice: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es nuestra cita de aprendizaje de esta clase, mis hermanos. San Mateo 26, 41. Anótenla para que no se les vaya a olvidar. Y usted, mi hermano, ¿cómo está con su oración? Se levanta y se empieza a correr y va al baño y va a comer y se va a su oficina, a su trabajo. ¿O se levanta un poco antes y toma ese tiempito para ese diálogo con nuestro Señor? Ahí les dejo la inquietud. Voy a compartir con ustedes tal vez como
un testimonio chiquitito. Fíjense que cuando yo regresé de mi retiro, yo venía, pero sí, ¿verdad? Con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todo, como dicen, toda la voluntad de orar. Y antes de acostarme siempre le pedí al ángel de la guarda, porque eso me enseñaron de chiquitita, que para despertarme a X hora, el ángel de la guarda, él me iba a despertar a la hora que yo necesitaba. Pues igual le decía, ¿verdad? Ángel de mi guarda, necesito que me despertes a las 4, tú. ¿Y qué pasaba? Que sí, el ángel de la guarda, pom, me despertaba. Pero, ¿qué pasaba? Que en la misma cama, mire, me hacía para atrás, acomodaba las almohadas, acomodaba todo, y ahí me quedaba, ¿verdad? Según yo, estaba en una buena posición, ahí me quedaba para orar. Ajá. Pero al ratito me dormía. ¿Por qué? Porque la posición era muy cómoda, porque ni tan siquiera me sentaba a la orilla de la cama, sino que allí mismo me quedaba. Entonces, por cansancio, por lo que fuera, me dormía. Eso también lo hemos visto, que para la oración tenemos que tener nuestro lugar propio y una posición, una postura adecuada para no caer en dormirnos. Pero fíjense que los discípulos se durmieron. No solo una vez, sino que 2 veces. Y también abandonaron a Jesús. Y eso está en San Marcos 14, versículo 50. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Y fíjense que ni tan siquiera se duermen, lo dejan solo, sino que Pedro lo niega. Pedro lo negó diciendo que no, que él no lo conocía. Entonces, tenemos que ser constantes en nuestra oración. ¿Por qué? Porque si seguimos a Jesús de lejos, corremos el riesgo de que a la primera situación adversa que tengamos, mírame, podemos pegar carrera. Entonces, tenemos que seguirlo de cerca. Tenemos que ir a la par de él, mire, bien agarraditos de la mano, aunque sea de una colita de la manga de su túnica, pero no separarnos de él. Tenemos también que participar en las actividades de nuestra iglesia. Como todos saben, nosotros en la COMU tenemos muchos ministerios donde podemos servir, y de esa manera vamos a seguir muy, pero muy de cerca a nuestro Señor. Les voy a compartir mi testimonio de cuando quise irme de la COMU, así, quise pegar carrera, mis hermanos. Se los digo. Fíjense que hice mi retiro en el 2004. Pero yo nunca había gozado una asamblea. Me fui a retiro y nunca había gozado una asamblea. Tanto que ni siquiera disfruté de esa bienvenida calurosa y todo que se les da a los hermanos cuando vienen de retiro. Y entonces, pues yo iba llegando, ¿verdad? Siempre San Juan, la asamblea allí en el auditorio del Colegio Santa Cecilia. Y pasó un día, otro día, pero después como que me enfrié, no fui, después fui. La cosa es que en algún momento pasó algo. Hoy lo veo como que nada prácticamente, pero en ese momento me pegó. Entonces tuve también la bendición de que, mire, bien rapidito me dieron pastora, gracias a Dios. Y me acuerdo que ese día llegué temprano, ella también llegaba temprano, y le digo,
¿me regalas un momentito? Quiero platicar contigo. Ajá, me dijo. Es que solo quiero decirte que ya no voy a venir. Me voy del grupo, me voy de la comunidad. Ah, me dijo, entonces no es de platicar. Venga para acá, vamos a orar, vamos a entregarle el momento al Señor. Pastoreo, vea. Y me empezó a hacer una serie de preguntas. Las preguntas me dijo que si yo conocía a estas personas que habían estado involucradas en esta situación. Yo le dije que no. Ajá. Y entonces, cuando fuiste a retiro, ¿ibas obligada? No. Entonces, me volvió a preguntar, ¿tú ya conocías a estas personas? No, ni vistas ni oídas. Bueno, me dijo, entonces me leyó el lema de San Juan. Vea, con lazos de ternura y cuerdas de amor te traje hacia mí. Y miren, ahí me cayó el 20, vea. Y dije, realmente yo he venido aquí. ¿Por qué? Porque el Señor, Él me llamó por mi nombre en un momento. Así es que, gracias a Dios, desde el 2005 prácticamente, porque fue un año que lo perdí, pero bueno, estoy en la común, a tal grado que ahorita, mírenme, aquí estoy aprendiendo a ser maestra, queriendo compartir con ustedes esa palabra del Señor, tratando de que lo conozcamos más. ¿Para qué? Para que lo amemos más cada día, para que entendamos muchas cosas y de esa forma vamos a estar siempre pegaditos con Él. Pero continuamos con nuestra clase y vamos a ir al momento en el que arrestan a Jesús. Y para eso vamos a leer a Marcos. Fíjense que aquí tengo bien poquita luz, me van a disculpar, pero tengo que hacer esto. Vamos a leer San Marcos 14, del 43 al 46. Y la palabra de Dios nos dice: todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenlo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como sabemos, Judas es el que vende a Jesús por 30 monedas de plata, ¿verdad? Lo traiciona. Posteriormente, al ser arrestado Jesús, lo entregan a Pilato. Y este le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Luego viene cuando llevan a Jesús ante Pilato, de Poncio Pilato. Fíjense que Pilato no quería condenar a Jesús. Él no quería. Él quería salvarlo. Entonces pregunta a los judíos si querían que soltara a Jesús o a Barrabás. Barrabás era un preso famoso en aquel momento. Y dice la palabra de Dios que Pilato se había dado cuenta de que habían entregado a Jesús por envidia. En esta parte, mis hermanos, yo sé que ustedes ponen toda su atención, pero necesito que pongan un poquito más. ¿Por qué? Porque lo que voy a leer es el numeral 574 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y después vamos a leer el Evangelio de San Mateo. A ver, voy a leer para ustedes el numeral 574 del Catecismo. Y nos dice:
Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para eliminarlo por algunas de sus obras, como, acuérdense, Jesús expulsaba demonios, perdonaba pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, de crímenes religiosos, y la ley castigaba con pena de muerte a pedradas en esa época. Esto es del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunto, ¿tienen ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica? Qué bien, Nilsan. ¿Por qué? Porque les sugiero que busquen el numeral, porque cada uno de los enunciados, por ejemplo, expulsión de demonios, está en Mateo 12:24. No lo voy dando así uno por uno porque quizás entonces sí, ¿verdad? Me pasaría de la hora. Primera vez, pero bueno. Entonces, anoten numeral 574 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a leer del Evangelio de San Mateo 27, versículos 17 al 19. Entonces, nos dice la palabra de Dios: y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin embargo, mis hermanos, Pilato se acobardó. Tuvo miedo a los judíos y condenó injustamente a Jesús. Y fíjense que en ese momento la multitud gritaba: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y yo pienso que en esa multitud que le gritaba a Pilato que crucificaran a Jesús, había más de uno que en algún momento había recibido sanación de parte de Jesús. O cuando fue la repartición de los panes y los peces, que también más de alguno había comido en ese momento. Pero todo se les había olvidado. Entonces se dejaron llevar por lo que decía la multitud. Y nosotros, cuando pecamos, también estamos crucificando a Jesús nuevamente, mis hermanos. Solo que tenemos la bendición de ir al confesionario, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda muchísimo. Ahora voy a leer del Catecismo el numeral 598. Y nos dice: la Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta
que nuestros pecados alcanzan al Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Fíjense que también cuando mentimos, cuando criticamos, cuando somos perezosos o cuando faltamos a alguno de los mandamientos, también estamos clavando otro clavo a Jesús. Mis hermanos, de todos es conocida la frase: me lavo las manos como Pilato. Pues fíjense que en San Mateo 27:24, la palabra de Dios nos dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos con San Marcos, así, seguidito. San Marcos 15:15. Entonces, Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás. Y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y después de azotarlo y prácticamente arrancarle la piel de su espalda, los soldados le pusieron una capa roja, su corona de espinas, y le pusieron una vara. Pienso que así como, no sé, como una vara de bambú, no sé si de aten. Y se burlaban de Jesús. Y luego de allí salieron con Jesús para su crucifixión. A partir de ese momento, mis hermanos, Jesús carga su propia cruz donde lo iban a crucificar y va camino al Calvario. Pero sus fuerzas, mis hermanos, lo están abandonando. ¿Por qué? Porque acuérdense que viene de la oración en el huerto, viene de pasar tantas penalidades, tantas burlas, tantos vejámenes y los azotes. Si uno con una heridita que tenga, el ardor que siente, imagínense esos azotes en su espalda que le arrancaban todo. Miren, yo solo pienso cuando en algún momento he tenido que curar a un paciente quemado. El paciente está dormido, ¿ven? Pero él no, Jesús no. Jesús estaba soportando todo en vivo. Entonces va Jesús con su cruz y en eso pasa allí la persona esta que llamamos el cirineo, que cuando se reza el Vía Crucis en la Semana Santa, hay creo que es el cuarto, no recuerdo bien, si alguien lo sabe bien me corrigen, la cuarta estación en donde dice que el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Pero fíjense que este hombre tenía nombre. Este hombre se llamaba Simón y le decían el cirineo porque era de un lugar que se llamaba Cirene. Como que digamos, Sonia es santaneca, por decir algo, ¿verdad? Janet de Chalate. Entonces, este hombre, le dijeron el cirineo porque era de este lugar que se llama Cirene. Y lo obligan a que le ayude a Jesús a cargar con la cruz. Y yo pienso, y este hombre no dijo yo, ¿verdad? Sino que, bueno, lo vas a hacer porque si no, plácate, le aplicaban un latigazo.
Pero yo también pienso que al ayudarle a Jesús, más de alguna bendición habrá tenido este hombre, tal vez no solo él, sino también su familia. Y tal vez él se preguntaba, ¿por qué a mí me tocó esto, verdad? ¿Por qué yo? Pero, pues sí, él iba pasando en ese momento allí y le echó la mano a nuestro Señor. Llegamos al punto, mis hermanos, en que Jesús es crucificado. Entonces, al llegar al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota, crucificaron a Jesús. Y lo crucificaron en medio de dos criminales. Uno a la derecha, uno a la izquierda, y en medio, Jesús. Y fíjense que uno de ellos lo insultaba y le decía cosas, y el otro lo corregía, le decía, no, como que no seas así, mira que esto, que lo otro. Lo reprendía. Pero también este hombre reconoce que Jesús es inocente, pero que él sí era culpable. Y fíjense que ese reconocer su culpa le valió el perdón de Jesús y la promesa de estar con él ese mismo día en el paraíso. Vamos a leer ahora el numeral 572. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras. Todas las escrituras dadas por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica, concreta, por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Vamos llegando ahora, mis hermanos, a la muerte de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en San Mateo 27, versículo 50, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En ese momento, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los capitanes y los soldados que estaban vigilando a Jesús vieron todo eso, se llenaron de miedo y reconocieron que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Mis hermanos, aquí hay un punto clave. Antes de morir Jesús, es cuando entrega a su madre a Juan, el discípulo amado. Pero esta entrega tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Jesús entrega a su madre a Juan. Entonces, esto simboliza que María Santísima no solo va a quedar con Juan, sino que Jesús nos la está entregando a todos nosotros. Y así como Juan la recibe con todo amor, la lleva a su casa, nosotros debemos recibirla en nuestros hogares, pero más que todo, recibirla en nuestros corazones. María tiene un gran valor, mis hermanos. La Virgen tiene un valor. Entonces tenemos que amarla y respetarla y ella se merece todo. Llegamos al momento en que Jesús es sepultado. Y aquí aparece otro personaje que se llama José de Arimatea. Fíjense que este José de Arimatea, él creía en Jesús, pero de escondidas. ¿Por qué? Porque él tenía cierto puesto, ¿verdad? Y entonces, si se daba como a
a conocer, o como decimos ahora popularmente, si se daba color de que era de los seguidores de Jesús, iba a perder todo eso. Entonces, así como de escondidas, seguía a Jesús. Pero en este momento, agarra valor, agarra fortaleza y va donde Pilato y le dice que le entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Y a dónde lo sepulta? ¿A dónde lo pone? En un sepulcro que es de su propiedad. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía, mis hermanos, dónde ser enterrado. Pero esto tiene un gran valor. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado posible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso. ¿Cuál es su estado glorioso? El de resucitado, ¿verdad? Es la misma persona de el que vive, el mismísimo, y que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Voy a leer en el libro del Apocalipsis el versículo 1, capítulo 1, perdón, espérenme que aquí estoy en la jurana. Versículos del 17 y al 18. Me gusta leer siempre un poquito antes para que entremos en el contexto. Versículo 17 nos dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto, mis hermanos, hemos terminado lo que traía de la clase en sí. Pero, repito, me gustaría que, o no sé si ya lo hicieron, que anotaran los numerales de los que hemos platicado del catecismo. ¿Por qué? Porque allí van ustedes a leer. Permítanme un segundito, permítanme. Que no lo traje conmigo, entonces vamos a ver aquí. Es mi catecismo, 598. 594. Se me pegan las páginas. Ay, Dios, mañana, mis hermanos. Va, miren. Aquí está. El subtítulo dice: todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Numeral 598. Entonces, de todo lo que nos habla aquí, por lo que estaban criticando, porque estaban juzgando a Jesús, también está unido a la palabra de Dios. Entonces, si vamos sacando uno por uno, vamos a tener una lectura preciosa, mis hermanos. Vamos a tener, mire, un rato bien ilustrativo, bien bonito. ¿Por qué? Porque vamos a ir sabiendo si lo acusaban de que sanaba enfermos en día sábado. Aquí tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice
que perdonaba los pecados. Mire, eso lo encontramos en Marcos 2:7. Cuando curaba en sábado, lo encontramos en Marcos 3, del 1 al 6. Cuando lo acusaban de que tenía mucha familiaridad con publicanos y que pues si comía con pecadores y todo, Marcos 2, del 14 al 17. Entonces, si no tienen el catecismo, pues de alguna manera habrá de poder tenerlo para poder ir leyendo, para poder ir conociendo más, no solo de la vida de Jesús, sino que nos va a servir a nosotros en todo momento. Uy, me falta todavía un montón de tiempo. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. ¿Me han dormido? Sí. Pero ya no vamos a despertar. Me llegan a Julia. Bye. Vamos a ponernos de pie y vamos a rezar el credo corto. Va. Quiero ver, vamos a ponernos de pie entonces. Y vamos a decir, ustedes lo repiten ahí en donde están en sus casas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este es el credo, mis hermanos. Esto es realmente en lo que nosotros creemos. Esta es, en resumido, la historia de nuestra iglesia. Si se dan cuenta, al hablar de la pasión de nuestro Señor, lo decimos todos los días. Ya voy a vacilar en el día, en los misterios dolorosos del Santísimo Rosario. ¿Ah? Ahí están, desde la oración de Jesús en el huerto. Cada misterio, creo que todos lo rezamos, ¿no? Entonces, un punto más, mis hermanos, para poder profundizar más, para poder meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor. Así como cuando rezamos los gloriosos, ¿vea? Y todo, entonces también estos que nos sirvan para hacernos nosotros un pequeño examen y ver en dónde estamos ahí como tambaleando y pedirle a nuestro Señor que nos saque de ese punto. Así es que, bueno, hoy sí, hasta aquí llego. Liz, ¿qué te me hiciste, mamá? La oración final. Sí, pero no sé si Liz tiene algo que decirnos. Aquí estoy. No, mis hermanos, la verdad es que este estudio es un estudio
que no deberíamos de quedarnos solo con la clase apenas es de un corto tiempo, sino que los numerales del catecismo que nosotros les damos son como los más destacados del tema, ¿verdad? Pero si ustedes escudriñan un poco el catecismo, ahí van a poder encontrar un mayor contenido y riqueza de lo que vamos hablando aquí en las clases, ¿verdad? Así es que ese sería como mi recomendación para que no nos quedemos solo con el contenido de la clase, sino que también vayamos estudiando el catecismo. Eso sería todo, y si querés cerramos, Ceci. Bye. Ok. Inclinamos nuestro rostro, mis hermanos, y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por esta convivencia con mis hermanos. Gracias, Padre, porque sabemos que, así como María, estamos en el mejor lugar contigo. Me refiero a María, hermana de Marta. Marta muy afanada en todo y se quejaba. Y nuestro Señor Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte. Por eso te damos gracias, Señor, por tenernos en este caminar tuyo, por llevarnos de tu mano, por permitirnos, Señor Jesús, que nos acompañes siempre. Ven a llenar nuestros corazones, Señor, de tu amor, de tu fortaleza, de todas tus bondades. Gracias, Padre. Y cuando tengamos que ir a nuestros lugares de trabajo, acompáñanos, líbranos de cualquier peligro, líbranos de todo mal. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí una vez más. Y te pedimos desde ya, Señor, te pido desde ya que nos traigas el próximo miércoles, la próxima semana, a escuchar ese mensaje que viene a enriquecer nuestras vidas, que viene a llenar nuestros corazones de tu amor, para cada día conocerte más, para cada día amarte más. A ti también, Virgen María, te damos gracias por ese sí. Te damos gracias por estar siempre pendiente de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitas gracias. Bendito y alabado sea mi Señor Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos. Pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.